Bueno, buenas tardes a todos. Estemos en nuestros lugares, por favor, sentados. Nosotros tenemos una tarea y nuestra tarea es ayudar de la mano del Señor el que podamos dar una ayuda a las personas casadas que tienen problemas con su matrimonio. Esa es nuestra tarea. Pero para eso nosotros necesitamos conocer la logística del problema en una pareja. Se facilita para llegar a conversar con ella, a hablar acerca de lo que significa la pareja, los problemas de la pareja, y la persona que nos escuche va a entender que tiene una oportunidad para escuchar acerca de su propio problema. Porque vamos a ser preparados para ayudar a una persona, no solamente con ideas, sino un proceso legítimo de consejería. Y eso va a facilitar que luego presentemos la solución, que es lo que Dios tiene para el matrimonio. En otras palabras, es formalizarnos para que hagamos algo que a la gente le guste, lo necesite y lo comparta con otros. De ahí entonces que eso es lo que pensamos hacer por 3 domingos. Entonces, sábados. Estaba pensando que bueno sería 2 días a la semana, pero sería demasiado. Bueno. Entonces, no se sienta inquieto si no escucha versículos bíblicos. Porque ahora vamos a mirar qué pasa con un matrimonio que no tiene a Dios. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son todas las circunstancias que han sucedido desde 1970 hasta hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué ha pasado? Y eso nos va a ayudar mucho a entender la problemática de una pareja. El título que tenemos es Fortaleciendo a las parejas. Esa va a ser nuestra tarea. Fortaleciendo las parejas. Ahora, su participación, que levantó el cuaderno, ya me dice algo. Su participación muestra deseo e interés para lograr una relación más fuerte y satisfactoria, además de ayudar a otras parejas. Esto nos va a servir también a nosotros mismos. Y si hay aquí algún joven que piense casarse, qué bueno que va a escuchar esto, no lo va a desanimar, pero lo va a animar a tomar la decisión. Por eso que lo que usted va a recibir es una base de información, apoyo y ejercicios necesarios para mejorar y revitalizar una relación de pareja. Eso es lo que sucede cuando ayudamos a una pareja, una revitalización, que aquello que comenzó con fuego vuelva otra vez lentamente a encenderse. El campo a examinar: los tipos de relaciones que hay en pareja. Solteros, parejas con hijos, parejas en transición. Es decir, no deciden nada todavía. ¿Qué podemos pensar acerca del matrimonio y el llevar adelante un matrimonio? Alguien dijo esto: la piedra de granito que para el débil es una piedra en el camino, para el valiente es un escalón de ascenso en el mismo camino. No es fácil el matrimonio. Y se van a encontrar piedrecitas que nos hacen pensar, no podemos caminar más aquí, es imposible. Pero
El que tiene valentía y decisión y confianza en Dios va a ver esa cosita que le interrumpe caminar, lo va a ver todo lo contrario. Es una piedra que le va a dar una situación para poder pisar más alto, se actúa con valor y con firmeza y con la ayuda de Dios. Y eso somos nosotros. Muchas veces nosotros podemos pensar, pero bueno, hay que ser un especialista para hablar con los problemas de pareja. Ojalá se pudieran todos ser especialistas, pero basta conocer ciertas bases que son muy sólidas y son suficientes para abrir una conversación sobre el problema y motivar a una persona que a lo mejor va a escuchar algo que le sirve a él. La única diferencia entre obstáculos y opciones es la manera de convertir los obstáculos en oportunidades. Los siguientes pasos nos dan una visión. Uno, necesitamos identificar nuestras fortalezas como pareja. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Eso nos ayudará también para identificar cuáles son las fortalezas de la persona que queremos ayudar. Y para eso tenemos que comenzar una conversación que sea adecuada para que surjan las cosas. Segundo, los problemas que existen en su relación de pareja y que hagan que la relación flaquee y pierde energía y vitalidad de un principio. Ahí estamos identificando un problema. Pero necesitamos conocer la solución. Podríamos decir por ahora, el matrimonio es un sistema muy complejo. Y la pregunta es, ¿por qué lo vemos tan fácil un matrimonio? Pensamos que es conocerse, gustarse, tocarse un poco y ya, a ver si nos casamos. Pero eso no sucede así. Ni produce tampoco ningún resultado que pudiéramos llamar, por lo menos, agradable. Una mujer, una doctora, en el año 1926, dijo lo siguiente acerca del matrimonio. Que un ser humano pueda amar a otro es quizás una de las tareas más difíciles. El último de los costos a realizar. Cualquier otro esfuerzo parece solo una preparación para el amor, pero estar dispuesto a no amarme tanto a mí mismo y amar al otro no es fácil. Pero eso es lo que precipita un comienzo adecuado de un matrimonio y la posibilidad que pueda caminar mucho más lejos. Veamos la parte ahora de los datos que necesitamos conocer. Hay una decadencia del matrimonio. Una oficina en Estados Unidos, americana obviamente, que se preocupó de todos estos números que vamos a ver ahora, nos deja un mapa muy interesante acerca de qué ha pasado con el matrimonio. Desde el año 1970, es un año bien interesante porque yo soy de ese tiempo, de 1970, un poco más, nací en 1944. Y puedo entender qué fue lo que pasó cuando veo todos estos datos. Desde el año 1970, la disminución del 68% al 56%
según la Oficina Norteamericana de Censos. Un aumento de los divorcios inmediatamente se produjo. Estamos hablando inmediatamente de 1970, inmediatamente después. Encontramos en 1970 por lo menos un dato que se considera positivo. Solo habían 500,000 parejas sin matrimonio, solteros que vivían juntos. Pero a 1996, ¿qué pasó? Ya habían 3.7 millones menos de matrimonios de los que habían comenzado hacia 1970. Cuando se llega a 1998, ya han decaído 5 millones de matrimonios al terminar el siglo XX. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál es la razón? 3 hechos fundamentales que apuntaron negativamente hacia el matrimonio. Primero, a partir de 1970, el siglo XX conoció lo que no fue ninguna ayuda para este mundo: el movimiento de los hippies. ¿Qué pasó con el movimiento de los hippies? El matrimonio prácticamente se descombró, perdió su consistencia. Los padres comenzaron a consentir en el movimiento hippie y los jóvenes obviamente se sintieron felices con el movimiento hippie. Y comenzó a cambiar radicalmente la religión en el matrimonio, el respeto al matrimonio, la buena conducta que se trataba de tener, porque el matrimonio y los hijos asistían a una iglesia, y a partir de 1970 eso comienza a desaparecer. Prácticamente el movimiento de los hippies que vino a Estados Unidos cambió totalmente la costumbre de los jóvenes, sobre todo. Y los padres se encontraron en una situación en que no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. ¿Qué pasó con los divorcios? De 1970 a 1996 subieron un 10%. Ese 10% es más o menos 4.5 millones de divorcios en el siglo XX. Así terminó. La cohabitación comienza a surgir. Es decir, nos mantenemos soltera usted, soltero yo, y si tenemos algún problema, no hay que hacer ningún gasto ni nada. Simplemente, hasta luego, que lo pasamos bien y gracias. Ahora, con el tiempo eso comenzó a aumentar tanto que los gobiernos dijeron tenemos que hacer algo. ¿Y qué montaron? La unión libre, pero con algunas cositas. La unión libre. Si en 2 años no marchan de acuerdo y no están bien y quieren separarse, se acabó todo sin necesidad de divorcio. Y las mujeres comenzaron a darse cuenta que era una pérdida para ellos, para ellas, porque no tenían ninguna seguridad. Entonces, ¿qué se ha hecho hoy respecto de la unión libre? La unión libre ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Usted se comprometió a 2 años y nada más. Pero ahora no puede irse ninguno de los dos tan tranquilos. Están obligados a un divorcio.
y tienen que repartir el dinero y lo que tienen entre los dos. Entonces, lentamente eso ya está diciendo, mire, cásese porque es mejor que se case porque pasa igual. Pero comenzó así, como lo estamos viendo. Llegamos a 3.7 millones de divorcios y prácticamente la sociedad acabada. Allí comenzó toda la ruina del divorcio, la ruina de los matrimonios libres y los divorcios de los que se habían casado. ¿Y por qué pasó eso? Hagámonos la pregunta. Hay dos razones. La primera fue la cultura hippie. Los muchachos no se casaban, pues. Simplemente vida libre, relaciones libres. Pero ¿qué pasó con los padres? Eso es lo más triste. Los padres permitieron esa situación. Y estos padres llegó el momento en que crecieron, se educaron y se casaron. Pero no dejaron de ser hippies, no dejaron la cultura hippie. Entonces, ¿qué visión tenían del matrimonio? Libre. Por eso entonces vino la decadencia total a fin del siglo XX. Y el otro factor que produjo el problema, lo siento señora, pero tengo que decirlo. Más o menos en el 1980 se produjo una revolución femenina. Fue la revolución de los derechos. Se levantaron las mujeres en el mundo y formaron un grupo increíble con su presidencia, secretaria, juntaron fondos y comenzaron a pedir cambios para ellos. ¿Y cuál fue el cambio? Lo que nosotros queremos es el derecho a trabajar. No hemos nacido para ser cuidadoras de niños y cocinar en la mañana y en la noche. Y punto. No queremos más derechos. Queremos más derechos, perdón. No queremos más flores. Queremos derechos. La revolución femenina de 1980. ¿Y qué pasó? Ganaron. Y la mujer comenzó a entrar en el campo del trabajo. Y el hombre, ¿qué dijo? ¿Y ahora yo qué hago? La mujer dijo, no hay ningún problema. Ponemos una empleada. Los varones discutieron y dijeron, pero esto no tiene sentido. Usted se liberta y pone a otra mujer a que sea una empleada. Entonces, la libertad suya es la consecuencia de que otra no se liberte. No importó. ¿Y qué sucedió? Comenzamos a ver, en ese tiempo yo ya me había casado, pero vi cómo terminó el siglo XX. Se perdió la presencia de los matrimonios y de los jóvenes en las iglesias. Y la iglesia perdió toda la injerencia que podía tener en un matrimonio. Y eso es lo que estamos nosotros ahora viendo los graves resultados por eso. Lo que pasó en el siglo XX trajo una terrible consecuencia en el siglo XXI, el nuestro, que ya pasó un poquito también, pero todavía está. Cambió todo. Predomina la unión libre hoy día.
Yo a veces, cuando estoy con grupos de damas jóvenes, les digo, ¿y cuántos se van a casar, muchacha? ¿Y qué me dicen? Consígame un novio que valga la pena. ¿Tienen razón o no tienen razón? Las damas, claro que tienen razón. Se perdió todo lo que era la imagen correcta de un matrimonio. Entonces ahora tenemos padres en crisis, hijos también en crisis. Y nosotros nos encontramos con la obligación de compartir y ayudar. Y necesitamos entonces conocer muchas cosas para que cuando le presentemos el Evangelio, lo vea como una posibilidad de solución. Por eso que la tarea que vamos a tener va a ser no solo urgente, sino muy necesaria. Muy bien. A pesar de todo, en los libros aparece que, a pesar de esto, el matrimonio es positivo. ¿Qué tan positivo es el matrimonio? Si yo le preguntara a usted, ¿por qué piensa que su matrimonio es positivo? ¿Qué podría decir? Es bien fácil decir no. Es más o menos, bueno, no me voy a quejar mucho, pero es más o menos. Pero veamos la realidad de lo que significa el matrimonio. Primero, ustedes me dicen si lo que yo voy a decir es mentira, me dicen, no, eso no es cierto. Número 1, los casados tienen un sistema de vida más saludable. ¿Verdad o mentira? ¿Ah? ¿Es verdad o no? Se puede comprobar en forma muy sencilla. Si usted es casado o casada, ¿qué edad tiene usted? ¿Se murió o no? No se ha muerto, ¿cierto? Y algunos dicen que el matrimonio es capaz de preparar a alguien para la muerte, con todas las cosas que éste tiene. No, está vivito y coleando y feliz todavía, y si tiene una hija, le está diciendo, hija, cásese con un hombre que valga la pena. Los casados tienen un sistema de vida más saludable. 2, está comprobado. Viven más años. Viven más años. Mi mamá murió de 96, mi padre de 79. Murió por un problema de salud. Y mi mamá hasta esa edad todavía entendía conversaciones que teníamos con ella, todavía. Eso se ve ahí. Tercero, aquí se van a reír, van a decir, no, pastor, eso no es así. Pero escuchen, tienen una relación sexual más satisfactoria. Veo que algunos varones hacen así. ¿Saben por qué es satisfactoria? Porque en el matrimonio la puede hacer sin temor que lo pillen en algo. Lo puede hacer tranquilo. ¿No es así? ¿Sí? Está con quien corresponde. Eso evita problemas de salud emocional. Por eso sí es real. Es una relación sexual satisfactoria y eso ayuda al matrimonio. Cuarto, en los que estamos casados, el matrimonio, ¿qué permite? Permite tener mayores bienes económicos que los que se casan así como así. ¿Por qué será que se produce eso? Porque el matrimonio bien llevado produce orden y ya no estamos pensando en regalos para otra persona, pensamos en regalos solo para una.
Cuando usted converse con alguien que tenga este problema, se va a dar cuenta que le va a decir esto que le estoy diciendo. Uy, no. Después de 5 años que mi matrimonio entró en otra onda, estamos mejor. Los dos estamos mejor, en todo sentido, incluso económico. Algo importantísimo, los hijos crecen mejor con 2 padres. Estimadas abuelitas, qué bueno que quieran estar con sus hijos, pero ustedes están solo para entretenerse un ratito con ellos. Los padres son los responsables de esto. No hay que quitarle esa responsabilidad a los padres. No hay que quitarle esa responsabilidad. Otras cosas positivas. Los hijos de padres que están en un matrimonio son menos propensos a dejar el estudio. Desarrollan un mínimo de responsabilidad por ellos también. No así los que están en un matrimonio libre, donde los consejeros son las personas de la calle. ¿Y qué pasa con las hijas? Cuando hay 2 padres en la familia, papá y mamá. Están más dispuestas a estudiar y no a abandonar los estudios, y no están tan dispuestas a embarazarse. ¿Se fija lo positivo de un matrimonio? Claro que hay unos muchachos y muchachas que son terribles, aunque usted los haya tratado bien, pero ojalá no le toque eso. Pero puede tocar, sobre todo ahora porque el siglo XXI tiene más influencia en ellos que usted. No es como el siglo XX. Los hijos que tienen sus padres en una relación correcta, generalmente cuando estudian tienen buenas calificaciones, muy buenas calificaciones. Incluso pueden ganar cosas que les permiten estudiar sin que sus padres tengan que preocuparse. Es el impulso que ven en sus padres. También reciben mejor atención paterna porque tienen supervisión. En otro tipo de relaciones no hay verdadera supervisión. Los hijos de padres solteros, ¿qué pasa con ellos? Una dama soltera, un hombre soltero, y se juntan, ya hacen una unión libre y tienen hijos. ¿Qué pasa con esos hijos? Tienen mayores probabilidades de no desarrollar una buena vida y tener pobreza esos hijos. ¿No es lógico que eso suceda en una unión libre? Claro, es totalmente lógico. Esto que se dice por esta oficina, que hizo un trabajo inmenso, comenzaron en el año 69 y terminaron en el 70. Ellos llegan a esta conclusión. Tenemos una certeza. Esto sucede, lo que hemos hablado, sucede con el 80% de los matrimonios que están juntos. Estas cosas positivas. Estoy seguro que muchas veces cuando usted tenga una conversación con alguien que es casado o una dama que es casada, va a encontrar preguntas sobre esto. ¿Qué hago para que no suceda esto? Yo veo que está sucediendo esto. Mi esposo no se interesa. ¿Qué hago? Va a tener algo que decir. Las convicciones cristianas, sobre todo matrimoniales, solo duraron hasta las finalidades del siglo XX, no después. El siglo XXI arrasó mucho más todavía con todo esto.
Por ejemplo, una cantidad de divorcios a la entrada del siglo XXI de aproximadamente un establecido de 8 a 10 millones por año. 8 a 10 millones por año. Sin embargo, mire esta nota importante. Esta yo la viví personalmente cuando trabajaba con Campus Crusade. Estábamos al tanto de muchos estudios que se hacían y estábamos muy preocupados para poder decir hasta qué punto vale la pena un matrimonio cristiano en relación con el divorcio. Y la respuesta es esta. En esa época, solo un 5% de los matrimonios cristianos se divorciaban. Solo un 5%. ¿Qué muestra eso? Que la vida cristiana, la parte espiritual, es fundamental. Aferra a las personas a vivir de una manera correcta y adecuada, tomando en cuenta no solo sus hijos, sino también la ciudad donde viven, lo que está pasando en el mundo. Nunca hemos vuelto a tener ese 5%. ¿Y sabe cuánto tenemos ahora? ¿Qué porcentaje de divorcio tenemos ahora? Acaba de terminar el año 2022 y están todas las noticias sobre esto. 65% de divorcios. Piense qué sucede con los hijos de ese 65%. ¿Dónde están? Son los que usted ve afuera en todo tipo de cosas, menos las que les convienen. ¿Y quién se preocupa por eso? ¿Se preocupa el Estado? No. No totalmente. Es necesario recuperar los matrimonios. Piense usted con los colegios. Los colegios tienen un psicólogo o una psicóloga de planta. Y los problemas que tienen que ver con alumnos y con alumnas y que son llevados al psicólogo o a la psicóloga, solo un 10% de ellos tienen una respuesta positiva. ¿Por qué sucede eso? Sencillo. No hay dos personas, papá y mamá, dispuestos a apoyar y desarrollar lo que tienen que hacer para ayudar al trabajo de la psicóloga del colegio. Ahora, ¿quién va a hacer algo por esa situación? ¿Quién va a hacer algo? Nosotros, como cristianos, es nuestra tarea. Por eso que tenemos que primero conocer dónde nos tenemos que meter. Esta es la situación que les estoy mostrando. Tenemos que estudiar y aprender un poquito para ser oídos por las personas que tienen problemas. Si no tenemos datos, si no tenemos cosas adecuadas para decirle y hacerle ver la situación en que él está, no nos van a escuchar. Nos van a decir, no, otras promesas espirituales, no. Tenemos una responsabilidad. Por eso es que tenemos que esforzarnos en saber cómo hablar. La Biblia lo dice muy claro. La Biblia habla acerca de los creyentes y dice que los creyentes deben estar listos para contestar todas las preguntas que los no creyentes le hagan sobre la vida. No significa que tiene que saberlo todo, pero tiene que saber sobre los puntos más importantes que tienen que ver con un hombre y una mujer.
Y la situación cada vez se está poniendo más complicada. Veamos un ejemplo reciente. ¿Le gustó el último espectáculo de elegir la mujer más bella del mundo? Teníamos tanta ilusión de que la colombiana iba a ser elegida. Y fue elegida. Fue elegida. Y cuando tenían que llamar a las últimas 3, 2 princesas y la que había ganado, no la llamaron a ella. ¿Qué cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿Quiénes estaban manejando todas las cosas? Se declararon solo femeninas. Los hombres no fueron permitidos a participar como antes. En los manejos que tiene eso, no. La presidenta, ¿qué dijo la presidenta? A partir de ahora, esto será manejado y vivido solo por mujeres. No habrán hombres aquí. ¿Lo escucharon, cierto? ¿Sí o no? Levanten la mano quienes vieron eso. ¿No vieron todo eso? Yo estaba tan interesado en verlo por la salud de la colombiana y que ojalá ganara. Y era venezolana, pero había realmente ganado. ¿Ve? Y mire ahora hacia dónde van las cosas. Todo comenzó con una revolución femenina en 1980. Pero ahora estamos en presencia ¿de qué? La presidenta ahora, de todo ese andamiaje de los premios y las cosas que se preparan a nivel mundial, ella lo declaró sin ningún problema. Yo soy trans. Y todas las mujeres podrán presentarse como ellas realmente son y no se les dirá nada. Y después de eso me dijeron que varios hombres se desmayaron. Sí, porque nos han dejado fuera. Bueno, parece un chiste, pero es verdad. Si usted lo vio, sabe que eso es así lo que estoy diciendo. Entonces, es tan sencillo hablar sobre problemas de matrimonio, problemas de todas estas cosas y llevar a una persona a que conozca a Cristo. Es sencillo, pero primero hay que ayudarle a descubrir el mundo en poquito tiempo. Y sobre ese mundo, hablar con ella o con él y decirle, ¿sabes? A mí me preocupa esto, ¿a ti te preocupa? ¿Tienes hijos? Seguramente le va a decir que sí. Y eso nos va a permitir tener un verdadero acercamiento. Porque hoy no es fácil. No es fácil. Si partimos de la base que aún muchos cristianos no están interesados, hay que dar gracias a Dios por los que estén interesados de hacer algo por la vida humana. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la vida actual? Voy a dar un pequeño ejemplo de lo que vamos a empezar a aprender. Y esto va a ser por 3 domingos solamente. Por 3 domingos nos podemos quedar preparados. Perdón, ¿por qué yo insisto con domingo? ¿Estaré aburrido el sábado? No, es la costumbre anterior que teníamos. Nos manejábamos el domingo, pero está muy bien el sábado. Vamos a llamar a esto estableciendo la situación. Ejemplos que necesitamos conocer.
Las promesas de Dios, en su mayoría, están condicionadas a nuestra obediencia. Las promesas de Dios están condicionadas. ¿A qué? A nuestra obediencia. Si no hay obediencia, Dios no mueve una mano. ¿Quieres seguir solo? Sigue solo. Por lo tanto, el futuro de su familia, el futuro de mi familia, dependerá de la forma en que como parejas vivamos. Así es la cosa. Hay una sola opción. Dios dice, o conmigo o sin mí. Y nos da la libertad para escoger. Nos da la libertad para escoger. Veamos los factores negativos que hay en esta situación de la que estamos hablando. Pensar que la tarea educativa en el hogar es responsabilidad de la madre significa que el hombre está viendo la situación con mucha facilidad y con poca idoneidad. ¿Por qué? Porque está aprovechando algo que es cierto. ¿Quién conoce mejor al bebé y luego todo el proceso de crecimiento del bebé? ¿Quién reconoce cuando el llanto del bebé es de dolor o es de hambre? ¿Quién conoce y maneja todo eso? La mamá. Entonces los hombres, ¿qué pensamos? No tengo la capacidad, nos disculpamos, no tengo la capacidad para hacerlo. Y tenemos que reconocer que la madre está en todo su proceso. A partir de los meses en que estuvo gordita, incluso antes de tenerlo en la mano, ya sabía quién venía. ¿No han escuchado esto? Una madre que dice, ¿cómo patea este berraco? Ya sé cómo va a ser cuando sea grande. Lo va conociendo desde el inicio. Los hombres nosotros no, pero no es la excusa para no hacer nada. Pero aquí ya hay un primer problema en el matrimonio, dejar todo en manos del especialista. Y el especialista piensa en su trabajo y piensa en lo que tiene que hacer en la noche cuando llegue a la casa. Y no tiene obviamente ganas. Y si descansa un poco, al otro día tiene que levantarse 5 de la mañana porque darle el desayuno a los niños y estar en la puerta hasta que venga el carrito y los lleve. Es la especialista, es la que conoce todo. Hasta cuáles carros son mejores que otros para que lleven a su hijo. Pero eso es eso está pasando. Y eso comienza a minar el matrimonio, aunque no parezca. Lo comienza a minar totalmente. Y viene el reclamo de la mujer. Aquí yo lo tengo escrito porque hay muchos casos que son así. Ella llega de su trabajo, que no es fácil el trabajo que tiene, la movilización y todas esas cosas. Y no puede llegar a la hora que tiene que llegar porque los hijos llegan primero. Pero está confiada en la empleada. Y cuando llega, encuentra que la empleada no ha hecho todo lo que había que hacer. Y cuando llega el marido, ¿cómo reacciona ella? Lo sienta y le dice, ¿no te parece que estás abusando de mí? Trabajo afuera, trabajo aquí en la casa y vengo a descansar y no puedo. Y empieza una relación tirante que no se soluciona, o ella deja de trabajar y define las cosas, o él se va. ¿Podemos ayudar en esa situación? ¿Qué dice Pablo, usted que es un experto? ¿Podemos ayudar en esa situación a ese hombre que no está actuando correctamente? ¿Ah? No le oigo, no le entiendo. Mónica lo va a despreciar a usted. Ya le vi la cara a Mónica ya.
Pensar que la tarea educativa en el hogar es solo responsabilidad de la madre es comenzar a generar un gran problema que puede terminar en que la madre diga, chao. Eso está pasando. Otro punto. Como hombres, no pensamos adecuadamente en las hijas. ¿Cómo le parece? La investigación dice eso. Como hombres, no pensamos adecuadamente en las hijas. Nos preocupamos un poquito más por los hijos varones. ¿Y por qué nos preocupamos? Porque pueden vivir solitos e independientes muy fácil. A la que hay que cuidar, ¿quién es? A la hija. Y nos olvidamos de un detalle importantísimo. Si un papá tiene hijas, tiene que pensar en esto. Él, el papá, como varón, es el primer hombre que su hija conoce en la vida. Y en tanto lo ve, o lo admira, o cuál es lo contrario, comienza en ella una idea acerca de los hombres que no la va a mover nunca al matrimonio. Es vital. Aunque ella se refugia en su madre, pero quiere ver a su padre, a ver cómo es. Porque eso le da una idea de cómo son los hombres. Pero ¿qué pasa hoy? No, conocen los hombres afuera con cualquiera y terminan mal. O ese es un grave problema que está existiendo. El hijo, en cambio, varón, está determinado por la conducta de su padre. Él acepta los dos tipos de conducta. O es súper bueno o es mediantemente malo. Pero ¿cómo lo arregla ese padre? Vamos al fútbol, vamos a jugar, te acompaño, te compré una pelota nueva. Ya, ese muchacho, sigamos adelante. Él dice, no, está bien. Esto es ser hombre. Ya aprendió a ser hombre de esa manera. Por eso los matrimonios de ese muchacho, ¿cómo serán cuando lo haga? Ya aprendió que él es el dueño de casa, el que tiene la última palabra en la casa. Problemas. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia y la escuela deben hacer lo que los padres deberían hacer. Y ese es el problema equivocado que tenemos. La iglesia no está llamada a responder por los hijos. ¿Quién está llamado a responder por los hijos? Los padres. Pero los padres tienen que ser enseñados en cómo hacer esa tarea. Y alguien tiene que ayudarlos. Y ese alguien tiene que ser una persona que tenga un criterio cristiano para que haya una buena respuesta. La iglesia está llamada a educar en la Biblia, cristianamente. Pero los principios de la familia son responsabilidad de los padres. Y no se pueden dejar de hacer a los 20, 25 años de padre. No se puede hacer ahora, en que ya estamos por terminar otro siglo. No hay tiempo, no se puede hacer. No lo van a creer los hijos. Si no lo hicieron cuando eran pequeños y recuerdan, no lo van a creer cuando tengan 18, 20 años. Escucharán, pero entra por aquí y sale por allá. En cierta manera, esto es lo que esperamos alcanzar. Y nos vamos a proponer 3 domingos para esto. Ahora, hay una buena noticia. Alejandro, el psicólogo clínico, él va a estar
un jueves al mes. ¿Y qué va a estar haciendo él? Él va a estar llenando toda la parte bíblica y psicológica para que podamos ayudar a una pareja, a alguien que está casado o casada. De esa manera estamos uniendo dos cosas. Entender la realidad en que estamos viviendo y lo que está pasando. Y un jueves al mes tendremos las respuestas a aplicar junto con esto. ¿Será que esto nos puede ayudar a tener capacidad para hablar a matrimonios, a personas casadas y ayudarles en sus problemas? ¿Será que seremos capaces o no? Con la ayuda de Dios y con el estudio. Indudablemente que lo podremos hacer. Eso es la tarea que tenemos por delante. Y aparte de eso, tenemos la persona que está dirigiendo toda la parte educativa. Van a haber estudios también. Estudios que van a estar disponibles.